Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Angélica Angulo. Yo soy una visita de la Universidad de Tolima y junto a mis compañeras Paula Giraldo y Carmen Molina les traemos esta presentación sobre dos casos, uno que nos muestra una conducta cognitiva compleja y otro que nos muestra una conducta problema. Entonces, en el primer caso, nosotros sobre la conducta cognitiva compleja elegimos una yegua que abre los pasadores o pestillos de las puertas. Dentro del contexto de este animal, es una yegua de nombre María José, es una pinto americano de 10 años de edad. Ella es nacida en criadero en unas pesebreras que se llaman pesebreras Pinto en Comaral. Este animal está dedicado principalmente a reproducción y a competencias de vaquería. Como podemos observar en el video, pues es un animal aparentemente sano, fuerte, enérgico. Vive en pesebrera. Digamos que dentro de las condiciones de estas pesebreras tienen pues son amplias, con buena visibilidad, con buena ventilación, tienen contacto entre animales cercanos que están en pesebreras cercanas. Ellos salen por grupos a pastoreo a potrero todos los días y pues básicamente lo que aprendió a hacer fue abrir la puerta de la pesebrera con su boca, específicamente con los labios, para salir a pastoreo. El inicio de esta conducta es cuando tiene aproximadamente 4 años y no hay otros caballos que presenten el mismo comportamiento dentro de la pesebrera. Como pueden ver, pues lo hace con bastante facilidad y lo que hace principalmente es salir pues a pastoreo. Nosotros para abordar este caso nos basamos principalmente en un estudio realizado en el año 2019. La metodología pues como de la investigación de este artículo es crowdsourcing, que básicamente es el adquirir información por parte de los propietarios o personas que habían visto casos similares. En total, los autores recopilaron información de 513 casos de todo el mundo y pues todo fue a través de una plataforma en línea. Enviaban los videos, enviaban las descripciones de caballos que abrían diferentes tipos de mecanismos. Dentro de esos mecanismos pues aprendieron a abrir puertas con cerrojo, pestillos deslizantes, manijas giratorias, aprendieron a abrir cerraduras de palanca o de gancho, candados simples, candados de presión y algunos incluso mencionaban que habían aprendido a abrir diferentes tipos de mecanismos. Las personas, digamos que tratando de evitar ese comportamiento, cambiaban el mecanismo de la cerradura de la puerta y aún así los animales aprendían a abrirlos. Digamos que mencionaban en el artículo varias cosas importantes, entre esas algunos de los animales lo hacían por aburrimiento, entonces mencionaban como la importancia del enriquecimiento ambiental para evitar conductas indeseadas y otros lo hacían netamente por curiosidad. Eh, Otra cosa que pues, se observa es la forma de aprendizaje, que ya ahorita vamos a ahondar un poquito más en este tema, pero pues lo que hicieron fue eso, analizar la conducta desde la ecología cognitiva, el aprendizaje social, el cómo estos animales pues tienen como la facilidad de lograr este tipo de comportamientos. Importante tener en cuenta la capacidad de resolución de problemas complejos en esta especie y también, digamos, desde la parte práctica mencionaban mucho como la advertencia sobre medidas de seguridad en los establos o en los diferentes lugares porque pues, los animales fácilmente podían salir y de pronto pasar a zonas donde no podían estar o quedar por fuera de los predios. Entonces, pues es como a tener en cuenta también, a pesar de que el estudio no se enfocaba en eso, mencionaba pues la importancia. Algunos factores asociados era la curiosidad individual, motivada ya puede ser por comida, por libertad o por interacción social. Y lo otro era como la búsqueda dentro de tener mucho tiempo libre o aburrimiento, donde hacían principal enfoque pues el tema del enriquecimiento ambiental ilimitado, que por eso pues los animales como que buscaban la forma de distraerse. Acá tenemos otros dos videos de las formas en que lo realizan. En el caso de este equino, pues está como tan acostumbrado que en un solo movimiento lo abre y simplemente pasa a otro espacio. En este especialmente me daba mucha curiosidad porque a veces hasta los mismos humanos nos enredamos para abrir un brete y este animal lo abre como si nada. Entonces ahí hablaba también como de la importancia de que fácilmente le pueden pasar a otros lugares o salir pues como el predio donde están. Bueno, en cuanto a la ontogenia de estos comportamientos, hay varias cosas importantes. Digamos que estas conductas innovadoras en caballos se van construyendo a lo largo de la vida y dentro de
la interacción o a partir de la interacción entre varios factores. Uno, que son los factores biológicos, mencionaban la lateralización cerebral, el control inhibitorio, hormonas del estrés, las experiencias individuales, que aquí mencionaban mucho pues el aprendizaje individual, el manejo, la exposición a la novedad y las condiciones ambientales, que aquí se refería mucho a todo lo que era el bienestar, estimulación, enriquecimiento, y en conjunto pues se desarrolla como precisamente esos comportamientos que no son innatos, sino que son puramente aprendidos como resultado como de esta maduración neuroconductual que es influenciada por el entorno y por las experiencias acumuladas. Entonces veíamos que muchos eran por ensayo y error, que era pues como el aprendizaje individual, de intentar, simplemente y lo lograban. Otro que era a partir del aprendizaje observacional, viendo a otros individuos. En el caso, por ejemplo, de María José, es netamente de individuos humanos. Ella aprendió a observar a los humanos como la harían, porque no hay otros equinos que convivan con ella que lo hayan logrado hacer. No fue observando otros caballos, sino únicamente las personas. Y pues ya la generalización de los movimientos aprendidos. Nosotros quisimos analizar como a partir de varias corrientes o de las diferentes formas de aprendizaje y empezando con el condicionamiento operante, tenemos que pues, el animal aprende una conducta porque obtiene una consecuencia positiva o un refuerzo o porque evita una consecuencia negativa o un castigo. En el caso, por ejemplo, de María José, déjenme que esto lo tengo acá, lo puedan observarlo. En el caso de María José, ella básicamente abre la puerta, logra salir al pasto, acceder a comida, a compañía, a satisfacer su curiosidad y ese es el resultado pues, de un refuerzo positivo. Si al abrir la puerta ella escapa del encierro del aburrimiento, pues evita algo desagradable, lo cual sería como evitar un refuerzo negativo. Entonces dentro del condicionamiento operante nos cabe completamente este caso, ya sea para satisfacer esa curiosidad o pues con el fin de salir y evitar el aburrimiento estando pues dentro de la pesebrera. Digamos que acá pues es un aprendizaje netamente adaptativo. Esto permite que el animal resuelva problemas del entorno para mejorar su bienestar y para conseguir pues, diferentes recursos. El segundo es el condicionamiento clásico, Pavlov. Acá el animal asocia básicamente un estímulo neutro con otro que provoca una respuesta automática. Entonces, por ejemplo, en el caso de María José, puede ocurrir que si asoció el sonido del pestillo de la manija con algo positivo, ya fuera con la llegada del cuidador, con la hora de salir al pasto específicamente, con el tiempo este sonido la puede motivar a empezar a interactuar con la puerta, reforzando precisamente la conducta de poder abrir. Dentro del tercero, el aprendizaje por imitación o aprendizaje social, pues básicamente la yegua, si ha visto a un humano abrir la puerta, puede reproducir ese movimiento, lo puede hacer con el hocico, lo puede hacer con la boca, que en este caso pues específicamente con los labios. Esto es común en diferentes animales, no solamente en caballos, sino que también se ve en delfines, en primates, en animales con una alta inteligencia social. Digamos que este tipo de aprendizaje, en el caso de estos equinos, pues reduce la necesidad del ensayo y error y aumenta la eficiencia adaptativa que pueda lograr como tal a partir de este tipo de aprendizaje, pues como hacerlo con facilidad. Dentro de el que acabo de mencionar, el aprendizaje por ensayo y error, básicamente lo que hizo María José, esta yegua, es que de pronto intentó abrir golpeando o empujando la puerta, accidentalmente pudo descubrir cómo se abría y luego empezó a buscar la forma de llegar a lo que bloqueaba la puerta, empezó a moverlo con su boca, intentar quitarlo y luego repetir la acción cada vez pues que desea salir o tener más tiempo en pastoreo. Digamos que este tipo de aprendizaje, naturalmente cuando un animal explora su entorno, encuentra como soluciones nuevas y así pudo haberlo también aprendido. Finalmente, el insight o aprendizaje cognitivo, el Kohler, básicamente los animales lo que hacen es resolver problemas mediante comprensión súbita, no solo por ensayo y error, y aplicado como tal a nuestro caso, si ella observa la estructura de la puerta y tal vez entiende el mecanismo para abrirla pues deliberadamente, mostraría un nivel de razonamiento superior. Aquí esto sería pues como un signo básicamente de inteligencia, flexibilidad cognitiva relevante en algunas especies sociales que deben adaptarse a entornos cambiantes. Digamos que dentro de como ya la interpretación etológica general, se puede interpretar la conducta de abrir puertas pues a una estrategia de resolución de problemas impulsada básicamente por motivación, curiosidad, búsqueda de libertad, búsqueda de alimento, de más pastoreo, que seguramente pues es como su momento de mayor bienestar y plenitud durante el día. La capacidad cognitiva también está involucrada al comprender las relaciones causa y efecto que el abrir la puerta implica como tal que pueda tener más tiempo fuera de la pesebrera y también una experiencia previa de aprendizaje acumulado. Este tipo de comportamientos, digamos en el caso de nosotros, más que demostrar que falta enriquecimiento ambiental, que no creemos que sea, lo que refleja es bienestar y estimulación mental. Entonces no es porque esté aburrido, porque haya una subestimulación, que puede ocurrir pues, en ambientes pobres de enriquecimiento, sino por el contrario. Reflejan bienestar, refleja que está en búsqueda de ese momento precisamente que le agrada del día y pues busca la forma de alargarlo. Y ya nosotras tenemos, en segundo lugar, la conducta problema, que elegimos el craving en caballos. Cuanto a este, pues básicamente tenemos dos cosas importantes.
Uno, como la definición de este problema que también se conoce como mordisqueo de algún objeto, mordisqueo de madera o aerofagia. Aquí básicamente lo que el caballo hace es agarrar con los dientes un objeto fijo que puede ser parte de la estructura donde vive o la coca donde está la comida o pues diferentes estructuras y lo que hace es retraer el cuello e inhalar aire. ¿Qué es lo que implica como tal este comportamiento? Una profunda alteración en el bienestar emocional y fisiológico del animal. Entonces, en cuanto al contexto de nuestro caso, es un caballo de nombre Amarito. Este caballo es un cuarto de milla de 7 años de edad. Está dedicado, o su vida pues está dedicada a competencias en coleo en la ciudad de Villavicencio. Esta conducta empezó más o menos 2 años atrás y se presenta principalmente durante la alimentación con concentrado. Este animal vive en pesebrera, está junto a otros 10 caballos y recibe 3 raciones de concentrado al día y heno ad libitum. Este es el comportamiento que presenta. Nosotros acá vemos pues este collar que tiene el equino que después de hacer como el análisis del caso, llegamos también a la conclusión que no es adecuado, no es correcto que lo tenga, porque el animal lo que hace con este comportamiento es tratar de encontrar bienestar y el collar pues se lo impide, entonces aumenta mucho más la gravedad del caso. Dentro del diagnóstico conductual, digamos que hay diversos estudios que han demostrado que las condiciones de estabulación intensiva son uno de los principales factores de riesgo para la aparición de estereotipas en equino. Esto basándonos principalmente en un estudio del 2021 de Sierra Rosas y Barrios Herrera, que ya al final tenemos como nuestra bibliografía. En estos entornos los caballos tienen un acceso muy limitado al pasto, tienen escaso contacto social, rutinas muy predecibles pero empobrecidas, y esto limita la expresión de las conductas naturales, locomoción, exploración, alimentación, en contraste con caballos que están en libre pastoreo o sistemas de manejo pues como extensivo, presentan una menor prevalencia de craving. Entonces acá digamos que es importante tener en cuenta como un primer factor que sería el confinamiento prolongado. También coincide con los hallazgos de Padilla en el 2010, que señalan que la privación de movimiento y de interacción social son una fuente muy importante de frustración y de estrés. Y esto también nos va a generar, también a nivel fisiológico, acidez gástrica. Entonces podemos ver también como la asociación entre la comida, el momento de la alimentación, con esta conducta. Esta estereotipa de aerofagia se desencadena específicamente durante la alimentación. Y es básicamente otro ejemplo de cómo se observa. Entonces, bueno, nosotros quisimos acá hacer como un pequeño comparativo de varios estudios pues sobre el caso para ir haciendo un análisis. Por ejemplo, como dentro de este primer comentario, vemos que Sierra, Rosas y Barrios en el 2021 destacan que las estereotipas son una respuesta comportamental a un ambiente predecible con carencia de estimulación adecuada. Entonces el animal no puede ejercer control sobre su entorno y empiezan a aparecer como estas estereotipias. En el segundo comentario de un artículo del 2021 por Martínez y compañía, menciona mucho la importancia de las rutinas de alimentación, que son ricas en concentrado y bajas en forraje, que son factores críticos que predisponen el craving, principalmente en caballos criollos colombianos. Este estudio fue específicamente en caballo criollo colombiano. Entonces acá vemos pues como también importancia entre el manejo ambiental y el manejo alimenticio netamente. No podrá, digamos, dejar pasar este tipo de asociaciones y nunca imaginar que puede ser por una dieta pobre en algún elemento, y también esto nos puede generar este tipo de comportamientos. También por acá con otros estudios, digamos que se puede, dentro de la ontogenia, estos comportamientos generalmente se pueden ver en la etapa juvenil, especialmente después del destete temprano, que es un evento muy estresante que interrumpe pues, la relación como entre la madre y la cría, reduce el acceso a la lactancia y al contacto social. Este fue en un estudio del 2016 de Zaragoza. También que los destetes abruptos y el confinamiento temprano lo desarrollan como una respuesta adaptativa al estrés como en estas ocasiones, entonces empiezan a presentar este tipo de comportamientos. Es importante que los investigadores sugieren que el acto de succionar aire estimula la liberación de endorfinas, generando una sensación de alivio temporal. Entonces, por eso mencionaba el tema del collar, que no permite que el animal también como que se satisfaga de esa manera y tampoco nos está solucionando lo que nos está generando este estereotipo. Entonces, va a generar mucho más malestar en el animal. Aquí pues digamos que no se debe ver solamente como un mal hábito, sino como una manifestación del sufrimiento psicológico y ambiental que surge durante principalmente, según estos autores, las etapas más críticas del desarrollo.
pues básicamente es como resumen de varios videos de este comportamiento. Ya dentro de nuestro plan, básicamente de cómo podría ser la modificación de la conducta, tenemos como a partir de las diferentes opciones que tenemos. La primera es el contracondicionamiento clásico. Entonces, lo que se hace es como emparejar la presencia del estímulo que desencadena con algo positivo distinto a la aerofagia para que el caballo asocie comer concentrado con experiencias calmantes y placenteras. Entonces, aquí sería que el animal cambie, que durante la alimentación con concentrado es algo negativo y empiece la conducta y empiece a asociarlo con un estímulo, por ejemplo, relajante, por ejemplo, un sonido suave, una caricia, entonces reforzar el caballo cuando come antes de iniciar la conducta, para que así pues lo asocie como algo positivo. En segundo lugar, el refuerzo positivo, que acá básicamente sería como premiar al animal con pequeñas recompensas, con una voz suave, por ejemplo, cuando termine de comer sin hacer aerofagia. También se puede hacer, por ejemplo, dando un trozo de zanahoria, un trozo de panela, pero que el animal empiece a asociar que cuando no realiza esta conducta después de comer, recibe un estímulo o un refuerzo positivo. El tercero es la extinción controlada, que dentro de este mecanismo lo que podríamos hacer es evitar castigos o reacciones negativas cuando lo realice, que aquí diga, por ejemplo, el tema del collar, gritos, golpes, porque eso puede aumentar el estrés cuando se da el estímulo desencadenante y eso va a reforzar la conducta. Entonces, lo que se necesita acá es, por ejemplo, cada vez que empiece a comer concentrado, si inicia aerofagia, retirar el estímulo de la comida, esperar a que se calme, reforzar la calma y en un siguiente momento volver a hacer todo el ejercicio, de volver a poner el concentrado y si vuelve a presentarlo, lo mismo, hacer la extinción controlada, retirar el estímulo para que no empiece la actividad. La siguiente, que sería básicamente la desensibilización. Acá lo que podemos hacer es exponer gradualmente al estímulo que dispara la aerofagia, por ejemplo, el concentrado o el balde o el sonido del balde llenándose, porque no se sabe específicamente cuál es el momento que lo desencadena, pero empezar a hacerlo a niveles bajos que no desencadenen la conducta. Por ejemplo, entrar con el balde varias veces al día sin alimentarlo inmediatamente, para disminuir como esa expectativa condicionada y luego alimentar de forma más calmada y variable. Este sería pues como uno de los ejemplos. Finalmente, en la distracción post-alimentación, también la podemos utilizar dentro de nuestro plan de modificación de conducta, sería básicamente apenas termine de comer, ofrecer una fruta, un juguete que sea masticable para desviar esa conducta oral hacia una actividad más natural o una actividad que no esté relacionada pues como con algo que le genere daño. Aquí hay que tener en cuenta que es muy importante diagnosticar cuáles son las causas, cuál es el estado sanitario del animal, cuál es la dieta, el manejo, el ambiente, el trato con el hombre, porque muchas veces a raíz de la observación de esto, pues tenemos básicamente hacia qué debe ir enfocada la solución. Finalmente tenemos acá como lo más relevante dentro de nuestro plan, que sería estas modificaciones de conducta requieren estrictamente monitoreo y evaluación de esos cambios. Debe ser constante, debe observarse precisamente esos cambios de forma máxima semanal. Si se están cumpliendo los objetivos del indicador de cambio de la conducta, se debe ser muy constante en la aplicación de las técnicas, llevar registros diarios, como los datos, la hora, la duración, las características de cada uno de estos episodios y celebrar los pequeños progresos, evitar los castigos que nos generen más estrés. Entonces, es como, pues en total, lo que nosotros realizamos. Acá vimos pues como un último videito de la conducta. Y pues ya acá al final tenemos es lo que se nos estaba reproduciendo. Y acá ya tenemos pues es nuestras referencias. Muchísimas gracias.